Hola y bienvenidos a este podcast. Nosotros somos el equipo de Lucía Flandes, Bianca Mendoza, Zoe Castillo e Isabela Cámara, y vamos a hablar sobre la guerra entre Israel y Palestina. Esta pelea no solo es por tierra, sino que también es una historia de religión, política, colonialismo, identidad y mucha violencia. Ahora vamos a hablar sobre cómo ha sido esta guerra a lo largo de los años. Este conflicto remonta al siglo XIX. Palestina era parte del Imperio Otomano, donde vivían musulmanes, cristianos y judíos, que llevaban viviendo ahí desde hace siglos. Pero en Europa los judíos estaban enfrentando antisemitismo en todas partes, desde Alemania, Rusia y Francia. Y se crea el sionismo, un movimiento que decía, necesitamos nuestro propio país para estar seguros. Ese lugar era Israel, su tierra bíblica. Ahora voy a hablar un poco de la declaración de Balfour y la primera gran clavada. Inglaterra dice en la declaración Balfour que van a apoyar a un hogar nacional judío en Palestina, pero Palestina ya estaba habitada por árabes. Los británicos prometen cosas opuestas a los árabes y a los judíos y eso pues asegura un conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos controlan Palestina y empiezan a hacer una migración judía masiva hacia allá y pues a todo eso la tensión solo crece y crece. Ahora voy a hablar sobre la participación de la ONU y la Nakba en 1947 y 1948. La ONU propone dividir Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. Jerusalén iba a ser internacional, a lo que los judíos aceptan y los árabes dicen que no. En 1948, Israel declara su independencia y empieza la guerra. Los países árabes invaden, Israel gana y más de 70.000 palestinos son expulsados o huyen. A eso los palestinos le llaman la Nakba, o sea, la catástrofe. Hasta hoy muchos de sus descendientes viven como refugiados. En 1967 ocurrió la Guerra de los 6 días, donde Israel se expandió por varias ciudades como Jerusalén del Este o el Sinaí egipcio, y comenzó la ocupación. Desde entonces, los palestinos viven bajo el control militar de israelí en muchos de esos territorios, y ahí empezó un ciclo que no ha parado, de ocupación, resistencia, represión y más violencia. En los años 70 y 80 aparece la Organización para la Liberación de Palestina, buscando representar a los palestinos. Algunos lo ven como terrorista y otros como un movimiento de liberación. Llegó a ocupar métodos de violencia, pero luego buscaron la vía política. Más tarde, en Gaza, surge Hamas, un grupo islamista radical y religioso. La OLP buscaba negociar, mientras Hamas quería pelear. El Oslo en los noventas, que fue el intento de paz. En 1993 Israel y la OLP firman los acuerdos de Oslo. Por primera vez iban a reconocer mutuamente y se supone que iba a haber un proceso de paz que llevara a dos estados. Pero el proceso se rompe. Israel sigue construyendo asentamientos en tierras palestinas y en 1955 asesinan al primer ministro israelí Yitzhak Rabin por un extremista judío. Arafat pierde fuerza y Hamas gana poder. Ahora voy a hablar sobre los levantamientos palestinos y sobre Gaza como cárcel al aire libre. Ha habido dos grandes levantamientos palestinos llamadas intifadas. La segunda, en los 2000, fue durísima, con atentados suicidas y una respuesta brutal de Israel. En 2005, Israel se retira de Gaza, pero la bloquea desde fuera. En 2006, Hamas gana elecciones en Gaza y desde entonces controla esa franja. Israel y Egipto la aíslan. El resultado fue que Gaza se convirtió en una prisión a cielo abierto. Desde entonces ha habido cíclicos ataques a Gaza. Cada cierto tiempo hay una escalada. Hamas lanza cohetes e Israel responde con bombardeos. Y miles de civiles han muerto. La mayoría son palestinos. Y lo peor es que nada ha cambiado. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanza un ataque muy fuerte en Israel, matando a más de 1000 personas y secuestrando a otras. Es el ataque más fuerte que ha tenido Israel desde su fundación. Israel respondió con una guerra masiva sobre Gaza, teniendo a miles de muertos y una destrucción total, la gente dividiéndose entre un bando y el otro, Israel o Palestina, pero el sufrimiento civil es fuerte en ambas partes. De 2024 a 2025 nada se detiene.
Durante 2024 la guerra sigue, Israel quiere eliminar a Hamas, pero eso implica destruir Gaza. Las denuncias de crímenes de guerra suben. En Cisjordania también hay más violencia, más asentamientos y mucha más represión. La comunidad internacional parece importante. Hay más protestas globales, más llamados a un alto al fuego, pero ningún actor tiene la fuerza o la voluntad para imponer la paz. Esta es una guerra muy triste que lleva muchísimos años, y los que más sufren son los civiles. Niños que no tienen infancia, que tienen familias rotas, generaciones marcadas por la guerra. Las cosas no parecen que vayan a cambiar pronto, y es un tema muy feo y muy fuerte para todo el mundo. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.